reflexiones en torno a la marcha del país, cómo las cosas no funcionando en Venezuela, si es que se puede decir que está funcionando. Yo creo que deberíamos comenzar por plantearnos cuál es la situación de Venezuela en el contexto internacional. En el contexto internacional yo creo que se ha generado una materia de opinión que pone en duda la legitimidad del triunfo obtenido por el gobierno y cree la comunidad internacional que en Venezuela se ha producido una situación política que no se corresponde con los valores y los principios democráticos que deben regir el funcionamiento de cualquier sociedad. Desde ese punto de vista, observamos, por ejemplo, pronunciamientos de distintos países en torno a llamar al gobierno a sentarse en una mesa a dialogar con la oposición, a reconocer que la oposición hoy por hoy es una fuerza política que existe, que ahí está, que allí se mueve. Y desconocer esa realidad significa precisamente el tratar de instaurar un gobierno quizás más autoritario y con menos posibilidades de avanzar en el desarrollo del país por las limitaciones que esa condición precisamente le otorga. Por otro lado, en la comunidad internacional hay una respuesta de los distintos parlamentos del mundo que vieron con estupor y con extrañeza cómo era posible que en la Asamblea Nacional de Venezuela no se le permitiera a los señores diputados el tener un derecho de palabra si previamente no reconocían un eventual triunfo del presidente de turno en Venezuela. Eso generó, por supuesto, un llamado de atención a la comunidad internacional porque se sintió que ese autoritarismo que hemos venido hablando, esa actitud de no querer darle paso y oportunidad a la oposición generó una conciencia de que en Venezuela no se respetaban los derechos ganados por los parlamentarios en buenas y justas elecciones regionales y parlamentarias. Desde ese punto de vista, así van las cosas cuando se produce la agresión sin explicación alguna por parte de los diputados del gobierno a los diputados de la oposición, y lo que es más grave, se trata de presentar la situación como si hubiese sido los parlamentarios de la oposición los que iniciaron los hechos de violencia dentro del seno de la Asamblea Nacional. Por estas razones, casi todos los parlamentos del mundo han venido expresando sus puntos de vista y llamando a que en Venezuela se respeten los derechos humanos, se respeten los derechos democráticos y se permita a la oposición que pueda cumplir el rol para el cual fue elegida por el pueblo de Venezuela. Pasando al plano interno, encontramos que la situación económica del país está sumamente complicada. Está sumamente complicada porque en este momento existen altos niveles de escasez en Venezuela. Existe una falencia en la generación de divisas y en el otorgamiento de divisas al sector privado para poder satisfacer las necesidades crecientes de la población. En consecuencia, se ha producido primero una deuda que tienen los empresarios venezolanos con sus proveedores externos por la carencia de dólares, de asignación de dólares para pagar las deudas contraídas, pero al mismo tiempo de asignaciones debidamente aprobadas por los organismos como Caribe o tal vez el SICAP. El otorgamiento de las divisas al sector privado también se ha visto retrasado, enlentecido, con lo cual la situación de satisfacción de las necesidades más urgentes que tiene el país se encuentran definitivamente en una posición difícil, habida cuenta que no se disponen de las divisas necesarias para poder atender esas necesidades. Por su parte, la situación del precio internacional del petróleo no augura
la posibilidad de que en un futuro cercano los ingresos de Venezuela por exportaciones petroleras aumenten sensiblemente como para poder agenciar la cantidad de dólares que requiere la marcha de la economía. La situación de los precios internacionales del petróleo indican que por lo menos se van a mantener estables durante un cierto tiempo, con lo cual en este momento el nivel de divisas que genera la actividad petrolera no satisface las necesidades que tiene la economía venezolana para poder financiar su propio desenvolvimiento. Si a esto le agregamos que el gobierno ha producido en lo que va de año 2 devaluaciones que han llevado al tipo de cambio a una situación muy elevada, y además de eso la existencia de un mercado que no se puede mencionar pero que también tiene unos niveles altos de cotización, involucran que para poder obtener divisas hay que pagar precios muy altos en bolívares por cada una de ellas. Eso significa que el costo de la adquisición de las divisas en ese mercado que no se puede mencionar se traslada obviamente a los precios de los productos, porque el costo de reposición que podrán tener en el futuro así lo señala. Desde ese punto de vista, la inflación ha aumentado sensiblemente en el país, y ahora con la necesidad que tiene el gobierno de liberar algunos precios que están congelados de hace mucho tiempo, evidentemente que los efectos inflacionarios comenzarán a sentirse con mucho más profundidad en todo el país. Esto ha generado en la gente situaciones de angustia, de preocupación. Los mercados están abarrotados de gente desesperada por adquirir productos, porque saben que el producto que está hoy en el mercado los anaqueles probablemente no esté mañana, en razón de las circunstancias por las cuales atraviesa la economía nacional. En consecuencia, el país se encuentra desde el punto de vista económico también en una encrucijada muy difícil. No hay inversión, la inversión privada ha disminuido. Acabo de leer por allí, por ejemplo, que la inversión extranjera en el 2002 en América Latina creció en alrededor de un 21%. En cambio, en Venezuela la inversión extranjera declinó en un 15%. Entonces, en ausencia de inversión privada nacional, en ausencia de inversión privada extranjera, y con las dificultades que tiene el gobierno para generar inversiones que mejoren la situación del país, trae una situación de postración de la economía, de estancamiento de la economía, que aunado a los factores de inflación, pues determinan una situación muy inconveniente para todos los ciudadanos. Si a esto le agregamos que en el campo político propiamente tal siguen presentándose nuevas pruebas que indican que los resultados electorales por lo menos estuvieron influenciados por las actitudes de ventaja que el gobierno asumió antes, durante y en el propio momento del acto policial, nos indican entonces que crece una matriz de opinión interna que no le cabe la menor duda que en este momento el gobierno no reúne precisamente las condiciones de legitimidad necesarias como para actuar como lo ha venido haciendo, colocándose al margen del campo político, tratando de generar una confrontación con los sectores opositores, tratando de negarle espacio a los sectores opositores, tratando de perseguir y acosar a los sectores opositores, que con base en los resultados electorales obtenidos y con base en las dudas que persisten sobre la legitimidad de ese triunfo, sin lugar a dudas no permiten pensar que esta pueda ser una actitud sostenible por el gobierno durante mucho tiempo. Desde otro punto de vista, creo que la oposición ha venido actuando con mucha serenidad, ha ido poco a poco cubriendo todas las instancias jurídicas necesarias en lo interno y muy pronto en el exterior,
para impugnar y para seguir impugnando el resultado electoral. Esta actitud política de la oposición indica que aquí nadie quiere que el país entre en una situación de caos y de dificultades profundas, sino que todos esperamos y creemos que el país pueda avanzar y pueda caminar hacia un futuro más promisorio. Desde esa vertiente es indudable que el gobierno no puede resolver todos los problemas que sucintamente he podido reseñar en esta mañana. No los puede resolver por sí solo el gobierno. El gobierno necesita de la participación de otros actores para poder coadyuvar a sacar adelante el país en las difíciles circunstancias por las que atraviesa. Creo que la reunión precisamente que el gobierno tuvo y está teniendo con el Grupo Polar indica precisamente eso, que el gobierno ya sintió que no tiene la capacidad propia para poder resolver los problemas de escasez y que ya ese discurso de amenazas al sector privado, de falacias contra el sector privado que supuestamente está ocultando la mercadería o no está produciendo los niveles que debería hacerlo, quedó esa mentira y esas falsedades quedaron al descubierto cuando en la rueda de prensa que dio el presidente del Grupo Polar indicaba precisamente que ellos produciendo al 100% de capacidad apenas están cubriendo el 48% de la demanda de harina pan y que por el otro lado existe una serie de empresas en manos del gobierno que se supone que sean productoras de este tipo de productos que no están cumpliendo con sus roles de producción, por lo tanto la escasez no deviene de la actitud del sector privado, sino que básicamente lo es por la incompetencia del gobierno para realizar las acciones necesarias para satisfacer, al menos en el campo de la harina pan, las necesidades del pueblo venezolano. Esta situación del gobierno que se ve que no tiene capacidad propia, porque no tiene capacidad propia en cuanto a eficiencia para manejar la situación, como un gabinete que simplemente es la expresión de aquellos que en el pasado también tuvieron fracasos en la construcción de la economía, no augura la posibilidad de que este gobierno pueda solventar por sí mismo la situación. En consecuencia, yo creo que el gobierno se le impone la imperiosa necesidad de sentarse a dialogar con otros actores de la sociedad venezolana para poder tratar de encontrar caminos que permitan de alguna manera solventar las grandes dificultades que tenemos. Tengo la impresión, por otro lado, que el gobierno, al denotar su insuficiencia y su incapacidad para resolver el problema, hace que en el país se presenten circunstancias todavía más difíciles. La confianza de la gente en el gobierno comienza a debilitarse. La confianza del gobierno, la confianza de la gente en el gobierno entra en una etapa de reflexión, por decirlo menos. En consecuencia, la salida a una situación tan difícil como la que atraviesa el país no puede hacerse sino a través del diálogo. El gobierno tiene que reconocer, hacer un justo reconocimiento de que el país que surgió el 14 de abril es otro país, que el país que hoy por hoy tenemos es un país en donde la oposición tiene un peso, tiene una voz, tiene una fuerza política, tiene un músculo político que obliga al gobierno a escuchar la oposición y a tratar de encontrar con la oposición a través del diálogo de caminos que permitan conducir mejor las situaciones que vive el país. En consecuencia, esperemos que en los próximos días la situación del país comience a visorar caminos de entendimiento, caminos de solución a través, repito, de ese diálogo. Sin embargo, me entran dudas al notar algunas consideraciones de parte de personeros del gobierno. Por ejemplo, ante el planteamiento formulado por el Grupo Polar, Jagua, el canciller y creo que el vicepresidente de alguna cosa aquí en el país, simplemente señaló que porque no podía
asumir unas pérdidas el Grupo Polar y continuar produciendo, etc. Ese tipo de respuesta que no se compadecen con la situación grave que vive el país y que denotan una chaqueta ideológica que no le permite al gobierno agenciar ideas más modernas, que no le permite al gobierno buscar soluciones que no estén dentro del cartabón de la presencia omnímoda del Estado. En consecuencia, creo que en los próximos días vamos a ver nuevas situaciones, nuevas perspectivas, y esperemos que de alguna manera el gobierno entre por la senda de la racionalidad y entienda que la única forma de sacar un país que tanto la oposición como el gobierno queremos sacar adelante necesita un diálogo y un diálogo productivo. Así, señores, hasta aquí traigo hoy las reflexiones que me indican la situación del país, y les invito nuevamente a estar con nosotros el próximo miércoles a esta misma hora, y pues aquí por el canal visionglobal.net.be. Por mi parte tengo mi Twitter y es @PLEcheverría. Así que los espero y espero su